Buenas tardes o buenos días, no sé en qué momento me estarás escuchando, pero sin importar ello, me interesaría mucho que iniciáramos este mensaje entregándoselo al Señor. Por eso vamos a orar. Bendito Padre Dios Todopoderoso, te doy gracias por este momento, Señor. Te doy gracias porque permites compartir tu palabra, Señor. Y así como fue de impacto para mí entenderla, primeramente, Señor, te pido que sea también de impacto para mi hermano, que pueda comprenderla en la magnitud y belleza que es, Señor, escudriñar tu palabra y seguir descubriendo cosas nuevas, Señor, para entender que tu amor es inmenso, infinito, Señor, es constante, es fiel, es permanente, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias por este mensaje, te pido que sea de bendición, y todo esto te lo entrego en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, el mensaje que hoy te quiero compartir lo titulé Al infinito y aún más. El texto que hoy nos concierne es uno que se encuentra en Romanos 5, del 20 al 21. Es el final de este capítulo y más, para ser exactos, son los últimos dos versículos del mismo. Eh, este capítulo comienza con dos realidades que quiero que tengamos en mente y en las que quiero que pongamos atención. Ambas son necesarias para entender y tienen una razón. Realmente Pablo las puso y las colocó de esta manera para que nosotros pudiéramos entender lo que te quiero compartir a continuación. Primero vamos con el final. Vamos a comenzar por el final y después, eh, posteriormente, haremos uso del inicio de este capítulo. Y dice en sus últimos dos versículos del capítulo 5 de Romanos: en lo que atañe a la ley, éste intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y seguramente vas a decir, bueno, es mucha información, pero aquí solamente quiero que pongas atención en una sola cosa, y en eso vamos a poner al mayor énfasis a continuación. Y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra aquí, o las palabras que quiero que tengas presentes son vida eterna. Ahora vayamos al inicio, que ya fue el final de esta interpretación, pero vayamos al inicio, que es igual en el mismo capítulo, que corresponde ahora a ya hemos, en consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Continúo con el 2. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y es muy interesante. Mientras los últimos dos versículos mencionan la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, aquí Pablo menciona, mediante la fe, tenemos acceso igualmente a la gracia para alcanzar la esperanza de la gloria de Dios. La esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y es interesante esta mención de vida eterna y gloria de Dios, ambas mediante la gracia. Esa gracia inmerecida que solamente por el sacrificio de Cristo Jesús podemos nosotros acceder. Esto es crucial de ver. Puede que esta sea la razón por la que nuestra vida futura debe ser eterna. Y la razón es la siguiente. Cualquier cantidad de tiempo que no sea la eternidad sería inadecuada para que una criatura como nosotros, finita, experimente la gloria de Dios. Y no sé si te lo habías puesto a pensar en algún momento. ¿Por qué vida eterna? ¿Por qué tanto tiempo? Incluso ni siquiera lo podemos imaginar. Eterno. El concepto de eterno nos parece bastante complejo. Para que sea sencillo a nuestro entender, eterno, infinito, es más allá de largo, más allá de ancho, más allá de extenso, más allá de lo que nosotros podemos incluso vivir terrenalmente, es inmenso. Y la razón está aquí, es que sería inadecuado que fuera una cantidad de tiempo menor.
porque lo que vamos a experimentar en esa vida eterna va a ser la gloria de Dios. Nos va a tomar una eternidad ver todo lo que hay que ver, admirar todo lo que hay que admirar, disfrutar todo lo que hay que disfrutar de la gloria de Dios. Por eso Dios ordena que haya una vida eterna para nosotros. Esto a través de la gracia. Aquí la importancia de comprender esto. Dios es infinito, entonces su gloria es infinita. No tiene fronteras, no tiene límites ni fin. De ahí la importancia de que fuera una vida eterna. Y esta es la parte final con la que Pablo termina este capítulo. Pero ojo, también mencionamos que el inicio es interesante. ¿Para qué? Para ver la gloria de Dios. Y es ahora en donde quiero que nosotros focalicemos. El punto siempre ha sido su gloria. Es un tesoro del tamaño de Dios, realmente. Corresponde a Él. No es pequeña, no es agotable, no se acaba, no se puede gastar. Es una riqueza del tamaño de Dios. Es infinita. Por lo tanto, nosotros, de nuevo, criaturas infinitas, nos correspondería tener ese tiempo para poder verlo todo, probarlo todo, admirarlo todo, disfrutarlo todo. Por eso es que la vida eterna no será una vida aburrida e interminable. Serán vistas, sabores, maravillas, experiencias, placeres, siempre nuevos por los siglos de los siglos. Y eso hay que decir, gracias, Señor, gracias. Entonces el capítulo comienza con la esperanza de la gloria de Dios y termina con el triunfo de la vida eterna. Es el contenido y la duración, ambos explicados en este mensaje. No sé, cada casa se maneja de diferente manera. Cuando yo iba a casa de mi abuela y abría el refrigerador, me encontraba con muchos refractarios. Bueno, no eran refractarios, eran toppers, podrían decir, de crema. Y era para mí una sorpresa destapar un bote de crema y darme cuenta que el contenido no era lo que decía la etiqueta, no era crema. Que eran los frijoles, que era tinga, que eran papas, vete a saber qué fuera. Pero siempre era algo distinto a lo que veía afuera en el exterior, que era un bote de crema. Realmente los utilizaba mi abuela para conservar los alimentos y porque eran prácticos. Más sin embargo, mi mamá no conservó esa misma dinámica en la casa. Ella buscaba que el refractario en donde se guardaban las cosas nos permitiera ver el contenido. Y aunque no es el ejemplo más adecuado, Pablo aquí nos está permitiendo ver a través de su mensaje el contenido de esa gracia, el contenido de ese regalo que nos está dando Dios. Y es eso, la gloria de Dios triunfando sobre el pecado y sobre la muerte. Y Pablo aún nos dice, en ese contenedor, eso que podemos ver como el resultado, que va a ser eterno, que su duración va a ser extensa, más allá de lo que nosotros podemos imaginar con esta mente finita. Pero bueno, volvamos al pasaje que estamos estudiando. Y es interesante, si nosotros comenzamos con el versículo 20, dice, en lo que atañe a la ley, este intervino para que aumentara la transgresión. Y voy a leer hasta ahí de momento. ¿Por qué entonces la ley? ¿Por qué se le dio la ley a Moisés? Si aquí lo que menciona es que en lo que atañe a la ley, este intervino para que aumentara la transgresión. Y podríamos nosotros hacer una interpretación rara, pensando que entonces la ley provocó que nosotros pecáramos mal. Y no estaríamos haciendo una interpretación correcta. Aunque la respuesta de Pablo fue que la ley de Moisés fue dada para que aumentara la transgresión, primero entendamos a qué hace referencia. La transgresión hace referencia a la primera, la de Adán, de la que ha estado hablando todo el capítulo si leemos versículos anteriores. Vemos el versículo 15 en este caso. Pero la transgresión de Adán no se puede compararse con la gracia de Dios. Vemos el 17. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón la que reciben en abundancia la gracia. Y continúo, no los estoy leyendo completos. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos. Entonces, estamos hablando
de que habla de ese primer pecado. Mas, sin embargo, llegó a toda la descendencia de Adán, a ti y a mí. Ese pecado aún lo cargamos con nosotros. Entonces, nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué hace mención de la ley? La ley entró para que la transgresión aumentara. Entonces, significa que una función crucial de la ley es convertir nuestro pecado original en transgresiones reales de mandamientos específicos. Y si lo dije algo rebuscado, déjame explicártelo. La ley estructuraba y daba claridad de aquellas cosas que a Dios no le agradaban. Entonces, cuando éstas eran visibles a los ojos del hombre, sabiendo que eso no le agradaba, evidentemente se empezaban a ver más pecados. Era visible para el hombre el pecado. La ley nos confronta con la voluntad específica de Dios, y el efecto es que convierte la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros en actos pecaminosos específicos de transgresión. El hombre ya podía identificar el pecado, aquellas cosas que desagradaban a Dios. Entonces, lo que una vez fue una transgresión, la que todos compartimos con Adán, ahora, debido a la ley, se ha convertido en millones y millones de transgresiones específicas, como dice el versículo 16 en su segunda parte. Y lo leo. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Era mucho el pecado, y ya era visible para el hombre. Y es importante esta sección, esta parte de la historia, porque Dios utilizó la ley para hacer que el hombre reconociera que no estaba bien delante del Señor, que había cosas que él hacía que a Dios no le agradaban. Y el punto de hacer visible era el siguiente, que esta cantidad de pecado necesitaba una gracia sobreabundante. Y es justo lo que dice Pablo. Si continúa leyendo después, en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Necesitábamos nosotros reconocer que éramos pecadores, que estábamos actuando mal, para que entendiéramos que a esa cantidad de pecado, que a esa cantidad de transgresiones, Dios tenía una solución. Su gracia sobreabundante era aún mayor. Por eso la palabra sobreabundante. De modo que el aumento de los pecados no era el punto final de la ley. No fue un fin en sí mismo. Era una ocasión para algo que Dios quería hacer, que era más importante y mucho mayor: mostrar su gracia sobreabundante. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero no es ahí donde Pablo termina la explicación de por qué entró la ley. Continúa en el versículo 21 con las palabras a fin de que. Así que se puede ver con las palabras a fin de que estamos persiguiendo algo más. Aún falta algo más. Dios tiene un propósito para esta gracia sobreabundante y nos advierten con estas palabras a fin de que continúa. Hay más aún. No es suficiente decir que el propósito de Dios al dar la ley era que la gracia pudiera sobreabundar. Eso no lo es todo. Por eso añade otra declaración de propósito. Y leo el versículo 21. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. 21. A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. El punto medular, mas no el final, al que Pablo llega en este capítulo de Romanos 5, no solo se trata de la gracia sobreabundante, sino que esta gracia sobreabundante fuera visible, fuera vista y conocida como reinado triunfante sobre la muerte y el pecado. Entonces, se entregó la ley, el pecado era visible a los ojos del hombre, sabíamos que necesitábamos de algo para corregir nuestra situación con el Señor,
y Dios otorga la gracia, gracia sobreabundante, que cubre todo el pecado y aún continúa para que reine la gracia sobre la muerte, sobre el pecado, y entonces poder tener justificación y vida eterna. Ahora aprendemos que es principalmente la gloria de su gracia, esa misma esperanza que teníamos dada por su gracia, de nosotros reconciliarnos con Él en una vida eterna. E incluso esto no es lo último, porque Pablo nuevamente nos da la clave de todo esto. Nos lleva al entendimiento de que todo esto es posible por Cristo Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Entendamos esto. Siempre se ha tratado de Dios, de Él actuando por amor, por verdadero amor por nosotros. Por eso es que es la gloria de Dios, la gloria de Cristo Jesús. Es entonces que de nuevo cobra sentido esta gracia entendida como la posibilidad de nosotros ver la gloria de Dios en una vida eterna, el contenido y la duración. Entender esto nos da aún mayor claridad de a qué grado, qué magnitud, el tamaño de amor que tiene Dios por nosotros, por ti y por mí. El objetivo de toda creación, de toda historia, de toda redención, es la gloria de la gracia triunfante de Dios, a través de la justificación de Cristo, que nos libera del pecado, de la culpa, de la condenación, y nos da vida sin fin, donde después de 10,000 años de ver, admirar y disfrutar la gloria de Cristo, apenas habremos comenzado. Te invito que si este mensaje fue significativo para ti y comprendiste un poco más de aquel regalo tan precioso que nos ha dado Cristo Jesús a través de su sacrificio, de entender que la vida eterna tiene una razón de que sea eterna, pues es la gloria de Dios a la que estamos esperanzados un día estar, en la que queremos un día estar presentes. Te pido que si no has decidido aún que esto es verdaderamente significativo, lo más importante, lo hagas en este momento. Puedes entregarle a Él tu vida, confiando en que Él te va a escuchar, que no hace falta una serie de palabras, más que sí un corazón rendido a Él, un corazón entregado a Él, un corazón que comprende que necesita de Él. La ley fue dada al hombre para que nos diéramos cuenta de que no estábamos en buena posición con Dios, mas sin embargo Él dio gracia abundante para justificación, para vida eterna, para estar en la presencia de Él, en su gloria, por los siglos de los siglos, para la eternidad, porque te ama. Por eso, solamente te toca decidir, solamente te corresponde a ti el concluir, eventualmente, a la vuelta del tiempo, ¿qué sucederá? ¿Qué sucederá con tu vida? Si ese mensaje fue de impacto para ti, te pido que lo puedas compartir y que muchas más personas puedan conocer de esto. Gracias y que Dios te bendiga.